Hola chiquilines, vamos a ver hoy el teorema del seno. Ustedes en tercer año vieron algo de trigonometría y vieron las relaciones trigonométricas de seno, coseno y tangente vinculadas a triángulos rectángulos. A partir de esas relaciones se pueden deducir otras, en este caso relaciones que están vinculadas a un triángulo cualquiera, por lo cual ampliamos un poco más lo que habían visto en tercero. Este teorema es común que se demuestre en cuarto año, pero ahora lo que vamos a concentrarnos es en lo que dice el enunciado de la propiedad del teorema y cómo se utiliza para que puedan directamente utilizarlo como una herramienta. Bueno, lo que dice por acá, yo tengo un triángulo y vuelvo a repetir, la importancia es que un triángulo cualquiera, en todo triángulo ABC acá es porque así lo nombramos para hacer referencia a los lados y los ángulos y poder plantear la fórmula, pero obviamente en cada ejercicio que hagamos puede cambiar cómo nombremos a ese triángulo. En todo triángulo ABC, las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Bueno, ¿cómo traducimos esto? Bueno, vamos a ver acá el dibujito y van a ver que queda mucho más claro mirando la fórmula. Tengo un triángulo ABC. Cuando nombramos los triángulos, es importante que, una vez que elegimos el nombre de los vértices, al lado opuesto, fíjense acá está A, y al lado opuesto lo vamos a llamar también A. Vértice, lado opuesto, se llaman igual, pero el vértice con mayúscula y el lado con minúscula. Fíjense acá, vértice B, el lado opuesto se llama B. Y vértice C, el lado opuesto se llama C, pero minúscula. Esto es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta cuando vamos a nombrar el triángulo para utilizar esta formulita de teorema del seno. Bueno, ¿y qué quiere decir que la medida de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos? Bueno, acá está planteado como un chorizo de igualdades porque resulta como mucho más práctico, pero en realidad cuando después trabajemos vamos a trabajar solo con un par de estas proporciones, ¿no? Y fíjense que lo que dice acá es que si yo agarro la medida del lado A y la divido entre el seno del ángulo alfa, el ángulo alfa es el ángulo que está en A. También lo vamos a encontrar planteado como seno de A, del ángulo A. Ahora después se lo muestro también planteado de esa otra forma. A sobre seno del ángulo A es lo mismo que B sobre seno del ángulo beta, que es el ángulo que está en el vértice B del triángulo. Y es lo mismo también que C sobre el seno del ángulo gamma, que es el que está en el vértice C del triángulo. Fíjense que acá está marcado con colores. Si yo divido esto entre el seno de este ángulo, es lo mismo que esto entre el seno de este ángulo, es lo mismo que esto entre el seno de este ángulo. ¿Sí? Lado sobre seno del ángulo opuesto. Y ahí tenemos la relación que nos plantea el teorema del seno. Como les decía, a veces pueden encontrarla planteada así. Fíjense que acá cambiamos, en vez de poner seno de alfa, puse seno de A y sobreentendemos que estamos hablando del ángulo que es interior al triángulo con vértice en A. ¿Sí? Esto también les puede resultar un poquito más útil y bueno, generalmente lo utilizamos así. Bueno, ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene y algunas aclaraciones con respecto a cosas que pueden aparecer en la letra de los ejercicios. Como aplicaciones, vamos a poder resolver un triángulo cuando conocemos dos ángulos y un lado. Pero, ¿qué significa resolver un triángulo? Bueno, acá aparece un comentario en donde decimos, resolver un triángulo consiste en hallar las medidas de los tres lados y de sus tres ángulos interiores. Eso es importante, ¿sí? Porque a veces en un ejercicio dice resolver el triángulo y me da algunos datos, bueno, y yo tengo que hallar los restantes hasta lograr encontrar la medida de los tres
lados y la medida de los 3 ángulos. También me sirve para resolver un triángulo, es decir, encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos, cuando conocemos 2 ángulos y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pero vamos a ver un ejemplo, para que nos quede un poquito más claro. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice resolver el triángulo ABC con los siguientes datos, conociendo A que mide 4, B que mide 5 y el ángulo en B que mide 30. Recordemos que habíamos comentado que si yo nombro A un vértice, A es la medida del lado opuesto, B al otro vértice, B la medida del lado opuesto y C la medida del lado opuesto. C un vértice, C la medida del lado opuesto. Entonces acá conozco A, que es de 4, B, que mide 5, y conozco el ángulo en B, que es de 30 grados. Fíjense que conozco un lado y un ángulo opuesto, y un lado, y después tendría que averiguar. Tengo que averiguar la medida de este lado, esto es lo que tengo que averiguar, de este ángulo, perdón, de este ángulo y de este lado. Lo que está en verde sería lo que me falta averiguar. Bueno, pero si yo tengo B y el ángulo en B y A, podría tratar de plantear esta proporción que sé que se cumple por el teorema del seno. A sobre seno de A es lo mismo que B sobre seno de B. Y nosotros de ahí conocemos A, conocemos B y conocemos el seno de B. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. A es 4, ponemos 4. Seno de A, el ángulo en A no lo conozco, así que ese lo dejo ahí quietito. Seno de A es igual a 5, lo conozco, parecía en la letra, y es igual a, seno de 30 grados. ¿Qué nos quedó acá? Nos quedó una ecuación donde no conocemos esta incógnita. Cuando yo tengo una proporción, chiquilines, para hacerlo un poco más ágil, porque en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es despejar el ángulo en A. Cuando tenemos una proporción, como yo acá conozco estas dos, lo que podemos hacer es multiplicar 4 por seno de 30 y dividir entre 5 para hallar la cuarta que no conozco. En una proporción acá tengo 3 elementos que conozco y uno que no. Entonces multiplico estos dos, 4 por seno de 30 y divido entre 5. La otra manera es pensar que el seno de A está dividiendo, lo paso multiplicando, el 5 va a quedar multiplicando, pasa dividiendo, el seno de 30 está dividiendo, pasa multiplicando y termina quedando igual 4 por seno de 30 dividido 5. Lo despejan tranquilos si eso los marea. Pero si no, multiplicamos. Para hablar un poquito mal, pero para entendernos, los dos conocidos que están en diagonal dividido el que está solito. Es como si fuera una regla de 3, porque de hecho es la base de la regla de 3. Una regla de 3 es una proporción que estamos planteando esto. Bueno, el seno de 30, chiquilines, meto dedo en la calculadora, agarro la calculadora, me aseguro que diga D, que esté en el modo degree, el modo grados, porque estamos usando la medida de los ángulos en grados, y apretamos seno 30 y ahí nos va a dar, que en este caso da 0,5. En este caso da justito 0,5, pero generalmente vamos a usar 3 o 4 lugares después de la coma. Lo que pasa es que después acá habían 0, ¿verdad? 0,500. Hacemos la cuentita, 4 por lo que nos dio seno de 30 dividido 5, lo hacemos todo en la calculadora, incluso podemos poner 4 seno de 30 dividido 5, y nos da que el seno de A es 0,4. Y acá recurrimos a lo que recordaban del año pasado, que ustedes sabían despejar ángulos. Porque yo quiero averiguar el ángulo A, y acá yo tengo el seno del ángulo A. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar la función inversa del seno, que ustedes en la calculadora lo van a hacer utilizando el botón Shift o segunda función, dependiendo de la calculadora. Shift, seno,
después escribimos 0,4 es igual, y ahí nos va a dar el ángulo, que en este caso es de 23,58 grados. ¿Ah? Voy a admitir, yo acá en el ejemplo lo tengo calculado 23,58 grados, pero si ustedes quieren, vamos a admitir, si ustedes lo ponen después en los ejercicios, redondear en grados. O sea, esto, como la cifra después de la coma mayor que 5, ustedes en los ejercicios pueden usar directamente 24 grados. ¿Está? Ahora vamos a seguir con el 23,58, pero en los ejercicios redondeen en grados. Si ya conozco el ángulo en A, ahora este ángulo pasó a ser un dato conocido. Lo subrayo en rojo ahí porque ahora lo conozco, es 23,58. Para hallar el ángulo en C, puedo usar esa propiedad que dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces planteo, a 180 le resto 30 más 23,58, la suma de estos dos, y me va a dar este ángulo. Está por acá, 126,42 grados. Otra cosa que, como podrán ver, es que esto es una figura de análisis, porque este ángulo, así a ojito, 126 grados no es. Esto que es un ángulo agudo y esto es un ángulo obtuso. Pero cuando nosotros hacemos el dibujo es para guiarnos. Eso implica que es una figura de análisis, no está hecho con las medidas reales, porque de hecho de antemano no las conocíamos tampoco, y las que conocíamos nos servía para los cálculos, no teníamos que hacer ninguna construcción, solo para guiarnos. Bueno, ¿cómo seguimos por acá? Recuerden que nos está faltando, nos está faltando hallar, una vez que averiguamos el ángulo, nos está faltando hallar el lado, averiguamos este ángulo ahora, es este, y nos está faltando hallar el lado C. Para hallar el lado C, lo que vamos a hacer es plantear ahora otra de las proporciones del teorema del seno. Por ejemplo, B sobre seno de B, ya que conozco B y conozco el ángulo en B, es igual a C sobre seno de C. Planteamos 5, porque es este dato, sobre seno de 30, es igual a C, que no lo conozco, sobre seno de 126,42, que es el que hallamos recién. Acá. Otra vez, multiplicamos 5 por seno de 126,42 grados, esto lo hacemos en la calculadora, dividido seno de 30, y hallamos, nos da 8,01 creo, bueno acá lo redondeamos a 8, y ahí hallamos la medida del lado C, que es el que nos faltaba. Y de esa manera resolvimos el triángulo. No necesariamente, a veces los datos que tengo, en vez de hallar un ángulo primero, podemos hallar un lado, porque a veces conocemos ya los ángulos. Recuerden que si el dato de la letra me da dos ángulos, ya el tercero lo puedo hallar con esto que comentamos acá, que la suma de los tres ángulos es 180. Bueno, y más o menos ahí puede haber pequeñas diferencias en los ejercicios, pero básicamente esta es la idea de usar el teorema del seno. Esta es la idea de una aplicación que abarca más o menos todas las cositas que podrían aparecer en los ejercicios de teorema del seno. Muy bien, terminamos por aquí.